Bien a todos, aquí en un nuevo video de este curso de Revit 2022 enfocado específicamente en RevitMap. En esta ocasión nos vamos a centrar en lo que vendrían a ser las configuraciones mecánicas enfocadas netamente en la valoración gráfica, es decir, configurar los fittings, las tuberías, para que se comporten gráficamente de una manera correcta para que aparezcan en nuestro plano. Así que sin más pues, vamos a comenzar. Bien, continuando lo visto la clase pasada, pues donde ya vimos cómo realizar la organización de nuestro Project Browser, así también como pues la realización de filtros, ¿no? Para poder ocultar según la especialidad y tener nuestras vistas pues ya separadas, ¿no? Pues ahora vamos a continuar con lo que sería la valoración en plantas. Y vamos a comenzar con la documentación como tal. En primer lugar, pues esto va a depender mucho de tu calidad gráfica como profesional, pero lo usual es que nosotros en un plano sanitario no solemos representar el espesor de las tuberías. ¿De acuerdo? No es algo usual. Entonces, pues lo que hacemos es le bajamos el nivel de detalle abajo, ¿no? Para apreciarlo mediante líneas. Entonces, una vez que tú hagas esto, vas a ver que empiezan a surgir ciertos problemas a nivel gráfico y que pues estos van a ir en cierta medida arreglándose o empeorándose en función a la escala. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cómo funciona esto? Antes de empezar a valorar, pues hay ciertas cosas que debes tener en consideración o que debes saber que suceden, ¿no? Para luego poder tratarlas. Por ejemplo, cuando tenemos superposición entre elementos, vas a ver que el trazo de la tubería se modifica. En este caso, por un trazo segmentado. Ese es un punto. Que pues si nuestra leyenda no especifica que hay un trazado, pues un segmentado, pues estaríamos violando nuestra leyenda, ¿no? Y no se cumpliría a nivel de documentación. Luego también por otro lado tenemos lo que vendría a ser las tuberías verticales, que es esto de acá, en el que pues toda tubería que sube y que baja se ve mucho más grueso, más gordo, como quieras decirle, y pues esto es un inconveniente, ¿no? Luego tenemos también el tema de la válvula, que esto lo vamos a ver en otro video. Y pues valoración en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos a disposición el Visibility and Graphics, que lo vimos un poquito en la clase pasada cuando vimos el tema de los filtros. Esto lo vamos a postergar, todavía no lo vamos a ver. Hay un apartado específico que es exclusivo para RevitMap. Y toca muchas de estas cositas. Por ejemplo, si nosotros vamos al tab Manage, van a ver que hay una opción que se denomina Configuración Map o también Map Setting. Aquí tenemos configuraciones mecánicas, eléctricas, de fabricación, de cargas, etc. En este curso de RevitMap vamos a aprender a utilizar estas dos, las mecánicas y eléctricas. En este caso, al ver sanitarias, nos vamos a enfocar primero en el que dice configuración mecánica. Dentro de este apartado, ustedes van a poder visualizar que tenemos lo que se denomina como Hidden Line o línea oculta. Esta línea oculta no es nada más y nada menos que esto de aquí. Esta segmentación es la línea oculta. Aquí tienen el estilo de línea y tienen pues cuánto es lo que se va a retirar al inicio y al final, si es que llega al final. Entonces aquí tenemos Inside Gap y Outside Gap, que es justamente pues Inside y Out es cuando sale, ¿no? Entonces, si tú por defecto no quieres estas líneas, las puedes apagar. Entonces vas a ver que cuando lo apagas, automáticamente desaparece. ¿Lo ven? Entonces lo repito, ¿no? Venimos en Mechanical y si quieres lo prendes, se activan las líneas segmentadas o también lo puedes apagar, simplemente quitándole el check. Ahora, aquí va a depender mucho de lo que prefieren ustedes. ¿Prefieres que no se visualicen? Pues yo creo que no, ¿verdad? Creo que todos queremos ver el trazo. Tenemos algunas formas. Tenerlo en wireframe, es decir, cambiar todo al modo alámbrico, y pues como el modo alámbrico no genera superficies, pues ahora sí lo podemos ver correctamente, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de trabajar con una configuración de tipo wireframe? Pues que si tú tienes acabados de piso y abajo en estructuras tienes tu losa, pues vas a ver el achurado de estructuras, ¿no? Entonces hay que tener eso en consideración.
Otra cosa que puedes hacer en el caso que no quieras el wireframe o que no te interesen las texturas es wireframe y le quitas con Visibility in Graphics el patrón a los suelos, ¿no? Lo que yo suelo hacer es una mezcla de ambos. Es decir, yo vengo en Map Setting, vengo en Mechanical, le pongo el Hidden Line, pero el patrón del Hidden Line le pongo que sea línea fina o simplemente pues alguna línea que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, línea fina, Thin Lines. Das OK. Y vas a ver que ahora ya se ve continuo el trazo, excepto al terminar y al iniciar. Eso del terminar y iniciar es justamente por esto, ¿no? El inside gap y el outside gap. Entonces, si tú no quieres que haya nada, pues le ponemos 0, ¿no? Puedes ver que se arregló un poquito. Miren, ahí no hay. Aquí hay, ¿no? Aquí no hay. Aquí. Entonces, podemos empezar a jugar con esos valores, ¿no? Luego también podemos poner single line y pueden ver que ahora sí se arregla. Entonces, con esto, si lo cambio a modo hidden line, ya tengo todo la continuación, ¿no? Sin la necesidad de cambiar a modo wireframe, ya que el wireframe, recuerden que al tener elementos geométricos, puede que su valoración se malogre un poquito, ¿no? Por ejemplo, a mí no me interesa ver esto, ¿no? La manguerita flexible. Pues lo puedo tener así, ¿no? Muy bien. Una vez hecho esto, pues yo también debo apelar a otros tipos de configuraciones dentro de este mismo apartado. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, aquí pues tenemos las configuraciones de los ductos, que lo veremos cuando veamos mecánicas, así que en este momento nos vamos a centrar en Pipe Setting, es decir, las configuraciones para las tuberías. Dentro de esta configuración nosotros vamos a encontrar algo muy interesante, que vamos a hacerlo un poquito, vamos a acercarlo, ahí está. Primero tenemos, por ejemplo, la escala notativa para las uniones de tuberías. Entiéndanse por fitting, que son todas las uniones, ¿no? En Revit se denominan uniones. En español le solemos decir accesorios, ¿no? Como son codos, T's, Y's, reductores, ¿no? Al menos aquí en Perú le decimos accesorios. Pues en Revit se les conocen como fitting y está traducido en Revit en español como uniones. ¿De acuerdo? Yo les suelo decir accesorios, pero en Revit también hay una categoría que se llama Pipe Accessories, que hace referencia a las válvulas, tapones, sumideros, etc., ¿no? Entonces, pues, en primer lugar, existe algo que se denomina como escala anotativa. ¿Qué cosa es la escala anotativa? La escala anotativa no es nada más y nada menos que cómo va a funcionar la dimensión de las uniones cuando tú modifiques la escala. Es decir, si yo cambio la escala a 25, nota que las uniones reducen su tamaño. Si le cambio la escala a 500, nota que todo modifica su tamaño, ¿no? Entonces, esa es la escala notativa. Es cómo va a variar gráficamente las uniones en función a la escala, ¿de acuerdo? Adicional a esto, tienen que saber que los elementos de Revit, específicamente los fitting, sean de ductos, tuberías, de conduits, tienen un parámetro único, exclusivo de Revit Map, que se denomina escala anotativa, ¿de acuerdo? Lo puedes ver acercándote, usar la escala anotativa. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto que los elementos pueden cambiar de dimensión en función a la escala, yo lo que puedo hacer es apagar ese valor. Y automáticamente van a ver que ese elemento ya no obedece a la escala. Por ende, cuando yo cambie la escala, el elemento mantiene su tamaño. Simplemente con ese parámetro, ¿no? ¿Ven? Así pues puedes prever ciertos cambios gráficos, ¿no? Que tal vez te puedan ser contraproducentes al momento de hacer tu plano. Entonces, bien, ¿qué otras consideraciones debemos tener en cuenta? Pues así como tenemos la escala anotativa, nosotros podemos configurar el factor de escala, es decir, por cuánto va a aumentar, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, 2, en lugar de 3 le pongo 2, vas a ver que esto se va a ajustar. Si tú le pones 1, por defecto ya estás asumiendo que el tamaño va a ser el mismo, ¿no? Entonces sí va a cambiar, pero puedes ver que la multiplicación o el incremento es mínimo, ¿no? También puedes ponerle 0 por si acaso. Entonces cuando tú lo modificas, ves que la escala no cambia, ¿no? Porque está en 0. Aquí sí no les puedo dar una recomendación directa de cuál les conviene, porque actualmente con los proyectos que veo, yo trabajo con proyectos que tienen planos en 50, en 25, en 10 y en 200. Entonces, al final esa escala anotativa me suele jugar en contra. Así que yo no lo suelo usar. Yo lo apago.
Pero si todos tus proyectos son en 50 o en 100 a lo mucho, pues sí te sale a cuenta jugar con esto, ¿no? En mi caso, puede ser proyectos de una, digamos, envergadura distinta, es un poquito más tedioso. Pero va a depender de ti, ¿no? Si quieres lo pones, si no quieres no. En este caso, digamos, yo lo apago. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera modificar, o cómo le haría para modificar la dimensión de las verticales, ¿no? Cuando la tubería sube y cuando la tubería baja? Pues para ese tipo de configuraciones yo debo venir en este punto que se denomina como Rise and Drop, es decir, cuando la tubería asciende y desciende, sube y baja. Entonces aquí también vas a ver que hay un escalado, ¿no? Para cuando la tubería mira hacia arriba y hacia abajo. Entonces puedes ver que yo puedo cambiarle, ¿no? Esta dimensión. Nuevamente, si le pongo pues 0, va a salir pues prácticamente la dimensión que tendría el tubito, ¿no? Prácticamente. Miren, vamos a bajarle. Ahí está, ¿lo ven? Un poquito menos. Y pues de esta manera controlo ese escalado. Nuevamente, eso va a variar en función a la escala. Entonces, si tú lo pones 1.5, por ejemplo, pues ya se ve más decente, ¿no? Ahí pueden ver que el plano se lee mucho mejor. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos controlar la gráfica de nuestra planta respecto a la tubería y a los accesorios. Muy bien. Entonces, por otro lado, vamos a continuar explicando que para qué sirven las demás cositas, que ya lo veremos también en siguientes videos, ¿no? Si no, pues este video sería inmenso. Así que vamos a ir dando una previa. Nosotros también podemos controlar lo que sería un prefijo y sufijo. Esto lo vamos a ver cuando veamos el etiquetado, que pues te puede salir automáticamente la simbología, ¿no? De igual manera tenemos lo que se denomina el conector, la tolerancia, es decir, cuando tú conectas una tubería, cuántos son los grados máximos de tolerancia que va a tener, ¿no? Sin botar error. Más o menos esa es la idea. Aquí tenemos también un montón de nomenclaturas respecto a la información que tú puedas obtener. Te va a dar este prefijo, ¿no? En función a la información que tú solicites. ¿Ok? Muy bien. Lo demás de aquí ya lo hemos visto, así que pues está de más recapitularlo, pero al menos con esto ya tenemos una configuración gráfica. Ahora, adicional a esto, otro factor que tú debes tener en consideración cuando configures tu planta es la visualización que va a tener la tubería. Es decir, si yo coloco una tubería vertical, por ejemplo así, vengo 1 metro, vas a ver que esta gráfica no es la misma que esta. Entonces, aquí es donde, digamos, suele haber conflictos, principalmente con los especialistas o con los revisores, ya que somos muy pocas personas las que manejamos esta gráfica y sabemos identificarlo. Y peor aún, configurarlo en Revit, ¿no? Que es mucho más tedioso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿A qué responde esta gráfica? ¿No? ¿Cómo puedo yo cambiarla? Pues tienes que saber que esa gráfica corresponde a la configuración del sistema en el cual está modelado la tubería. Es decir, en este caso, si yo toco la tubería, vas a ver que esto está en un sistema de agua fría. Entonces lo que yo necesito es venir en agua fría, clic derecho, Type Properties, y ya está. Y aquí vas a ver abajito que hay una gráfica muy chévere, vamos a mover esto para aquí está, que se llama, por ejemplo, el Two Line Drop Symbol, el Rise Symbol, el Single Line Drop Rise, igual para una T, ¿no? T para arriba, T para abajo. ¿Qué significa esto? Pues esto hace referencia a qué gráfica se va a mostrar cuando la tubería esté subiendo o bajando. Nada más. Eso es lo que significa. Entonces, pues, por ejemplo, si yo tuviera esta única tubería que sube, pues aquí vemos que efectivamente el símbolo es completo, ¿no? Si yo le cambio por un círculo lleno, vas a ver que automáticamente la simbología para una tubería que está subiendo es justamente el círculo, pero lleno. Entonces de esta manera podemos controlarnos. También puedes ponerle, por ejemplo, el yin yang. Aparece el yin yang. Si quiero el yin yang a la mitad, pues aparecerá el yin yang a la mitad. Y así, ¿no? Yo puedo empezar a jugar con las simbologías que voy a encontrar. ¿Ok? Entonces, pues lo común sería esto, ¿no? Si sube, pues debería verse así. Si por el contrario creo una tubería que pues va a estar bajando, vamos a ponerle 1 metro, por ejemplo. Vamos a hacer que baje.
aquí está subiendo, ¿verdad? Y aquí está bajando. Entonces, si yo quisiera una configuración para cuando la tubería está bajando, pues le pongo singular drop. Entonces, yo sé que debe ser uno así, ¿no? Entonces aplico y pues este está bajando, ¿verdad? Bajando, y este de aquí pues está subiendo, ¿verdad? Entonces de esa manera es como yo puedo tener un mayor control sobre la gráfica de mis tuberías verticales. Aquí nuevamente igual puede que genere conflicto con los especialistas porque, por ejemplo, yo sé, o creo que todos sabemos, que si yo, por ejemplo, selecciono esa tubería, ¿no? Y pues vengo aquí, sabemos que esta tubería está subiendo, ¿verdad? Pero en la parte de arriba, como es una salida, termina en un codo. Entonces para Revit esto ya no está subiendo, sino que está entrando. Entonces por ello lo grafica con la línea. Y realmente no está mal, ¿no? Porque sabemos que esta tubería está terminando en un codo y allí conecta con la salida para el aparato sanitario. Entonces no es un error como tal, pero a nivel de plano queda así. Y generalmente cuando tú dibujas una salida en un plano sanitario, al menos aquí en Perú, lo usual es tener esto, porque estás indicando que está subiendo, ¿no? Cuando en realidad constructivamente está subiendo y termina en un codo. Entonces estos son los tipos de problemas que solemos encontrar cuando pues tratamos con especialistas, ¿no? Y ellos ven el plano y te dicen, oye, no, mira, aquí está mal porque la simbología debería ser para arriba. Pero si analizas realmente cómo está quedando el producto, te das cuenta que no es un error como tal, ¿no? Pero sí hay conflictos de valoración. ¿Ok? Entonces de esta manera es como tú puedes jugar con la valoración gráfica. Bien, por mi parte habría sido todo por hoy, espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Recuerden que si mis videos les son de gran utilidad, no olviden dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto cada vez que subo un nuevo video. Soy Jorge Gómez Ochoa, hasta la próxima.